¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una clase más de Cristología. En esta oportunidad estamos en la clase número 5 y vamos a seguir hablando acerca de los estados de Cristo. Hemos estado hablando acerca del estado de la humillación. Todavía no hemos terminado, así que en esta clase vamos a continuar hablando de este punto muy importante. Así que, sin más, empecemos con la clase. La semana pasada estuvimos hablando, la clase pasada nos quedamos hablando acerca de la naturaleza de la expiación. Estábamos hablando que la expiación tiene dos naturalezas, una penal y una sustitutiva. Terminamos de hablar acerca de la sustitutiva y ahora vamos a seguir hablando un poquito de este punto también. Bien, el pasaje más claro acerca de la propiciación, porque es el punto que tocamos la vez anterior, ¿qué es lo que se ganó con la expiación? Pues se ganó la propiciación, es decir, que la ira de Dios, la buena ira de Dios contra el pecado, la justa ira de Dios contra el pecado, había sido resuelta, había sido removida gracias al sacrificio de Cristo. Ahí nos quedamos. Ahora, ¿dónde encontramos más claramente acerca de este tema? En Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, ahí viene, propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces hemos visto anteriormente que el derramamiento de sangre era necesario para la expiación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Jesucristo entonces tuvo que sacrificarse derramando su sangre y ese sacrificio fue aceptable delante de Dios. Ahora, tenemos que acordarnos de algo. La propiciación es necesaria. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es posible porque Dios es supremamente amoroso y misericordioso. Tenía que haber una propiciación. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber todo esto porque Dios es santo y necesitaba darse una justificación, una satisfacción por el pecado. Y también es posible porque Dios es bueno, porque si no fuera así no hubiera establecido un medio para que el hombre pueda ser redimido de sus pecados. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la propiciación es esto. La muerte de Cristo también logra la expiación, ¿verdad? Lo que significa que su muerte cubre por completo la culpa por nuestros pecados. Este es el sacrificio perfecto. No como en la antigüedad, que tenía fallas y que solamente cubría pecados. Aquí sí limpia, no solo cubre, hay que aclarar esto, limpia los pecados de la humanidad. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras.
Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Entonces ya no somos culpables delante de Dios, sino que somos declarados inocentes. Juan 1:29 dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habla de esto, la ley trae condenación como todos nosotros sabemos, porque ¿quién va a cumplir todos los estándares de Dios? O sea, es imposible.
Pero Colosenses 2:14 dice que Dios perdonó todas nuestras ofensas y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No solo esto, sino que la muerte de Cristo también produjo nuestra purificación. Ahora, esto algunos teólogos lo llaman como la santificación posicional, que significa que hemos sido limpiados y hemos sido apartados como aceptables para Dios. Entonces, y es algo que pues nosotros también aceptamos, ¿verdad? Este doble significado. Entonces, ya no estamos manchados por el pecado, hemos sido lavados. Eso lo dice 1 Corintios 6:11. Y Juan 1:17 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el autor de Hebreos también en el capítulo 9, versículo 14, dice que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia para que ahora podamos servir al Dios viviente. Entonces todo esto nos hace ver pues que la obra de Cristo en la cruz del Calvario cambia todo para nosotros. Es nuestro punto de partida. Desde ahí empezamos una nueva vida. Entonces vale la pena que podamos hacer una pausa aquí y poder darle gracias también a Dios porque la obra de Cristo fue efectiva. Porque la obra de Cristo nos limpia, nos purifica y nos salva del pecado. Los versículos que estamos viendo en Filipenses capítulo 2, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso es exactamente lo que Él hizo. Nosotros la verdad es que no contribuimos en nada para nuestra salvación. Absolutamente nada. Jesús no compró una posibilidad de salvación que luego nosotros tenemos que activar, ¿verdad? Como apretar un botón, la activamos. Él no vino a hacer de la expiación una realidad potencial, sino una realidad verdadera. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que se arrepienten, para los que creen en Él, para los que aplican la sangre de Cristo a sus vidas. Entonces podemos verlo en la naturaleza misma de la expiación. ¿En qué consiste la expiación? La sustitución. Estos términos son aquellos que debemos manejar, que debemos entender a la perfección, porque si lo entendemos, entonces vamos a valorar más el acto sacrificial de Cristo. Bíblicamente entendemos que significa sustituir a otro. La sustitución bíblicamente significa sustituir a un grupo definido de personas, ¿verdad? Se les cambia, se les sustituye. Este es el caso, por ejemplo, del Cordero de la Pascua y con los sacrificios del Antiguo Testamento. Tiene que ver mucho con esto. Entonces, incluso en aquellos sacrificios que anticiparon la perfecta expiación de Cristo, realmente lograron la purificación del adorador. A pesar de que ese tipo de purificación fue personal, pero era lo único que había. Y entonces surtía efecto, limitado, pero surtía. Ahora, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo? Ese realmente logró la expiación, logró la propiciación y la purificación permanente para el pueblo de Dios. Él murió, dice Efesios 5:25, por la iglesia, por su novia. Él es nuestro sustituto. Él es el novio perfecto, se ofreció en lugar de la novia. Entonces, esta expiación nos es aplicada por el Espíritu Santo cuando nos convertimos, cuando nos alejamos de nuestros pecados y confiamos en Cristo. Así las tres personas de la Trinidad actúan de manera armoniosa en la obra de la redención. El Nuevo Testamento describe la muerte de Cristo y usa términos, usa imágenes también, gráficas, ¿verdad? Para darnos un relato bastante importante acerca de esta muerte. Ahora veamos 4 aspectos importantes y hermosos de lo que significa la sustitución, de lo que hizo Jesús por nosotros. Primero, Cristo es nuestro sustituto legal, como hemos dicho. Esta es la gloriosa verdad de la justificación. Entonces aquí la Escritura usa un lenguaje que se refiere a un tribunal que hace justicia, ¿sí? que está tramitando nuestra salvación. Nosotros somos culpables delante de Dios, delante del tribunal de Dios. Pero Cristo toma la sentencia. Y como resultado de esa sentencia, nosotros somos declarados inocentes. Como resultado de que Él hace suya la sentencia y cumple la sentencia, somos declarados inocentes. Pero no solamente es eso. Hay que analizar esto detenidamente. También el récord de justicia perfecto de Cristo se nos acredita a nosotros. ¿Cómo así?
Él toma nuestra hoja de antecedentes, nuestros antecedentes penales, y Dios, que es el juez, nos trata de acuerdo a la posición recta y perfecta e inocente de Cristo. Se hace un intercambio también en las condiciones. Isaías 53:11 destaca cómo el siervo sufriente justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, no solamente es que Cristo nos sustituye al momento de cumplir la sentencia, sino que también la calidad de Cristo, su calidad de justo, se atribuye al cristiano, a la persona que cree en él. De tal manera que cuando Dios ve al hombre, no lo va a ver a él, sino va a ver la justicia de Cristo en él. Y eso nos hace justos. Esto tiene que ver con la doctrina de la justificación. La más grande declaración que puede hacerse jamás al respecto de ti. Tú has terminado la universidad, tienes un diploma de tu licenciatura, declara que tú has sido admitido a esa licenciatura, queridos amigos. Eso tal vez sea importante para ti, pero no es nada, no es tan importante como la declaración de Dios cuando Él dice: este hombre, esta mujer ha sido justificada ante mí, ha sido justificado ante mí. Cristo ha pagado por su pecado. Cristo ha imputado, ha acreditado su justicia perfecta a su cuenta, y yo le declaro a él o a ella que es justo o justa, y escojo verle a esa persona como si jamás hubiese pecado, y le tomo como uno de aquellos que ha merecido todas las bendiciones de la gloria eterna. La declaración: le he justificado, dice Dios, le he hecho justo, le he hecho justa ante mis ojos. Yo le declaro libre de culpabilidad y completamente y maravillosamente justo o justa. Que esto se diga de nosotros, que Dios lo diga de nosotros, que tengamos una declaración tan grande como esta que Dios la hace en el cielo, declaración al respecto de nosotros para liberarnos y para conferirnos, darnos el más grande honor imaginable, la ciudadanía del reino de los cielos. Esto es lo que significa: a ellos también llamó, y a los que llamó también justificó. Ahora, al proveer Cristo para nuestra justificación, Dios vindica su justicia, mientras que al mismo tiempo también muestra una misericordia maravillosa por todos nosotros. Esto es explicado por Pablo cuando dice que los creyentes del Antiguo Testamento pecaron, y Dios simplemente estaba reteniendo su castigo hasta la muerte de Cristo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, tomó la culpa legal de todos los pecados de todos los creyentes presentes, pasados y futuros. Romanos 3, 24 y 26 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, muy a diferencia de lo que mucha gente piensa, incluso a veces enseñan también, nunca podremos ganar el suficiente mérito ante Dios. Es imposible poder retribuirle, poder compensar la obra de Cristo, para que nosotros podamos presentarnos ante ese tribunal. Aunque ese mérito pueda obtenerse a través de las buenas obras, eso sería imposible. Ninguna buena obra, por más que sea buena, generosa, va a poder suplir el sacrificio de Cristo, va a poder compensar. Yo soy la Madre Teresa de Calcuta. Fui una gran monja católica. Mi corazón siempre perteneció totalmente a Jesús. Cuando yo tenía 8 añitos, murió mi papá. Y en ese tiempo tuvimos muchos problemas económicos, ya que mi papá era el que aportaba el dinero para los gastos. A los 18 años dejé mi casa para estudiar en el colegio La Bienaventurada Virgen María, en donde llegué a ser directora. Tiempo después tuve unas visiones en donde Jesús me reveló que ayudara a las víctimas de amor. Él me dijo: ven y sé mi luz. También me pidió que ayudara a las personas más necesitadas. Así que recorrí los barrios pobres, visité familias, lavé las heridas de los niños y ayudé a los olvidados. Luego de algunos meses se me unieron algunas de mis antiguas alumnas. Después de ayudar a muchas personas, principalmente a los pobres,
me otorgaron un premio súper importante, el Premio Nobel de la Paz. Al contrario, Dios nos hace justicia, nos declara justos por la muerte de Cristo, paga la sentencia de nuestra culpa y su justicia nos es contada como expliqué anteriormente. Entonces esa misericordia y justicia se encuentran en la cruz. Bien, ahora también podemos decir que Cristo también es nuestro Redentor. Entonces aquí las escrituras usan la ilustración de la venta de esclavos, por ejemplo. Somos esclavos del pecado, incapaces de liberarnos de nuestra esclavitud de manera voluntaria. Ningún esclavo podía liberarse a sí mismo, podía darse la libertad, eso era algo imposible. Solamente su amo podía hacerlo y de él dependía tanto su vida como su muerte. Así que esa es la figura que nos muestra aquí para hacernos ver que somos esclavos del pecado. Entonces Cristo compra nuestra libertad para siempre. Esto lo vemos en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Algunos a través de los años han querido dar a entender o sugerido que Jesús pagó este rescate a Satanás. Imagínense ustedes esa teoría que han sacado. Pero para eso sabemos que sin embargo, sabemos que para eso no hay una base bíblica. La redención que hizo Jesucristo fue el pago a Dios mismo, porque Dios es el juez. Dios es el que emite la sentencia, no Satanás. Nuestro pecado nos ha encerrado en una esclavitud. Claro, es cierto, estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero quien tiene la autoridad para liberarnos es el juez, a través del sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo, es decir, el final de su vida, el término de su vida, la muerte de Cristo, es lo que nos libera de este cautiverio. Nuestro juicio, lo que nosotros merecíamos, cayó sobre él. Como dice en 1 de Pedro 1, del 18 al 19, dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, si vamos a la práctica, esto quiere decir que le pertenecemos a Cristo, que ya no somos esclavos del pecado, que ahora tenemos un nuevo Señor y Salvador. Y dice la palabra que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Entonces hemos sido comprados con precio, un precio altísimo, como dice Pablo. Pablo dice, por lo tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo. 1 Corintios 6:2. Satanás puede mentir todo lo que quiera, pero no tiene poder sobre nosotros. Y el pecado tampoco tiene dominio sobre nosotros, no tiene derechos. Eso lo dice Colosenses 1, del 13 al 14. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de ese dominio de las tinieblas, del dominio de la esclavitud del pecado, y hemos sido transferidos de ese lugar oscuro del pecado al reino del Hijo de Dios. Y ahí tenemos redención en Él. Entonces, imagínense todo lo que significa esto para nosotros. Porque no solamente hemos sido liberados del pecado y la muerte, sino que ahora también disfrutamos de una nueva relación con Dios. Y eso es lo más importante, porque es lo que nos garantiza el poder estar con Él toda la eternidad. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto que habla sobre Cristo es nuestro reconciliador. Aquí es donde la obra de Cristo se vuelve especialmente dulce. La Biblia no solamente describe nuestra salvación en términos de justicia, de redención, de sacrificio, sino también en términos de relación. Nosotros, como les dije en un primer momento, éramos enemigos de Dios, enemistados con Dios, pero ahora en Cristo somos sus hijos, adoptivos. Nuestra separación de Dios, ¿cuándo comenzó? Ahí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron exiliados del huerto del Edén. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno. Si comieres de ese árbol ciertamente morirás. Pero un día Satanás tentó a Eva. Ella comió del fruto del árbol prohibido y su marido también comió. En ese momento se rompió su comunión con Dios. Dios es santo y las personas que pecan no pueden vivir en su presencia. Así que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. Sufrieron esta vergüenza porque desobedecieron a Dios.
Como resultado, Adán, Eva y todos sus descendientes han sufrido del dolor y muerte. Pero Dios continúa amando a los humanos. Ahora nosotros, a raíz de eso, nos rebelamos contra Él y contra sus designios. Toda la humanidad se vio afectada por ese pecado, el pecado de la desobediencia. Entonces, esta es la razón por la que Lucas 15 dice, porque todos podemos identificarnos con ese hijo pródigo, que toma de su padre todo lo que no le correspondía, para ir y malgastarlo, y luego quedarse en la miseria. Y lo más duro y lo más triste es que rompe una relación con Él, se aleja de Él, porque deja su casa, deja su cobertura, deja su cariño, para luego perderlo todo. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Entonces, la sustitución de Cristo está en el corazón de nuestra reconciliación, como lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:10 dice, siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces en las Escrituras se da una ilustración de la familia para poder describir esa reconciliación, ese abrazo que se dio el padre con su hijo, y que no le importó la condición en la que él venía, no le importó lo maloliente que él estaba, lo desaliñado. Él solo vio a su hijo, lo demás no importaba, y lo restituyó. Gálatas 4, del 4-6, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces Dios escucha nuestras oraciones, Él nos cuida, Él es nuestro Padre, ya no somos esclavos de nadie, somos adoptivos, pero ante la ley de Dios eso es válido. Tenemos todos los derechos que tienen los hijos. La herencia del reino que pertenece a Cristo ahora también es nuestra herencia. Una implicación de esta reconciliación con Dios significa que en Dios estamos unidos todos como hermanos, todos los que hemos creído en Jesús, sean judíos, gentiles, blancos, negros, jóvenes, viejos, poderosos, débiles, todos. Efesios 2:14 nos habla porque, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Ahora bien, vamos a otro punto. Cristo es nuestro vencedor. Por la muerte de Cristo y sobre todo por su resurrección, Jesús ha derrotado a Satanás, al pecado, a la muerte, a nuestro viejo hombre. Él lo ha hecho en nuestro nombre. Es por eso que cuando habla de su próxima muerte, en Juan 12:34, Jesús dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados, está refiriéndose a Dios, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en Cristo y en su muerte victoriosa. La Biblia dice que somos más que vencedores, y siempre recuerdo una enseñanza al respecto. Y esta enseñanza habla de que había un boxeador que iba a tener una pelea, era una pelea muy importante, le iban a dar un premio muy grande. Él se preparó mucho, y cuando le tocó partir hacia aquel lugar donde se iba a realizar la pelea de box, se despide de su esposa, de sus hijos, y les promete que va a traer el título. Él gana la pelea, y al regresar su esposa lo ve pues golpeado, lastimado, pero él trae el cheque con el premio y se lo da absolutamente a ella. Ahora, él es el vencedor porque él fue y se enfrentó y él ganó, él sufrió, pero ella es más que vencedora porque ella recibió el premio sin haber luchado, sin haber estado en ese ring de boxeo. Así también somos nosotros, que sin haber estado padeciendo lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario, soportando todo lo que Él soportó, nosotros tenemos el regalo de la salvación ganada por Él. Somos más que vencedores, por eso dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 56 y 57 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nadie puede oponerse a Él, y en Él somos más que vencedores, como ya les referí. Entonces, esto es la muerte sustituta de Cristo, que no solamente nos va a reconciliar con Dios, sino que además de eso nos va a llevar a un estadio glorioso de triunfo, de esperanza. Y no porque hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque Él ya lo hizo, Él ya ganó todo para nosotros. Entonces, esta es la victoria que el Señor nos da. Él es nuestro vencedor. Él es el que nos ha dado todo lo que nosotros no merecíamos. Y lo ha hecho a través de su muerte y de su resurrección. Todo lo que hemos dicho acerca de su muerte carecería de sentido y sería en vano si no fuera por esa gloriosa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Jesús resucitó de entre los muertos. Es por eso que la expiación, la justificación, la redención, la reconciliación y la victoria que nos ofrece son verdaderamente sólidas y sobre todo que están garantizadas. Porque Él resucitó, porque si no hubiera resucitado esto no hubiera servido de nada. Hubiera sido como uno más de los que hablaban y luego cuando les llegó la muerte no pudieron volver de ella. Él no era un simple hombre, Él conquistó la muerte y se levantó para que todos nosotros, los que estamos a Él unidos por la fe, podamos también compartir la nueva vida que Él nos ofrece, como si esto fuera poco. Bien, ahora hablar
acerca de la efectividad de la expiación, como hemos estado viendo en toda esta clase, nos va a ayudar también a poder dar alcance de una pregunta. ¿Por qué vino Cristo a morir? ¿Él expió los pecados de todos, sin excepción, o murió específicamente por los escogidos, por el pueblo de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? A veces se ofrecen varias respuestas. Si observamos la naturaleza de la sustitución, significa ¿qué cosa? Sustituir a un grupo determinado de personas, sustituir a las personas, como fue en el caso del Cordero de la Pascua y con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Estos animales no eran sustitutos de toda la humanidad, solamente de un conjunto particular de personas. Lo mismo sucede con Jesús. Él vino a sacrificarse por el pueblo de Dios. Esto se deriva de Hebreos capítulo 7 y capítulo 10, hasta el 10. Jesús es mediador de un nuevo pacto, y ese pacto se hace específicamente de acuerdo con Hebreos 9:15, con los llamados, es decir, a quienes Dios aparta como su pueblo, escogidos del nuevo pacto. Jesús en sus propias palabras vino a dar vida y rescate por muchos. Pablo dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. En Hechos 20:28 él declara que Dios ganó la iglesia, está refiriéndose por su propia sangre. Ahora bien, esta no es una declaración acerca del mérito o el valor que tiene el sacrificio de Cristo. Él era Dios, por lo que su sacrificio tenía un valor infinito, no tiene precio. Ahora vamos a analizar Isaías 53 para dar respuesta a esta pregunta, si Él expió los pecados de todos, sin excepción, o murió específicamente por los escogidos, el pueblo de Dios. Isaías 53, ya lo hemos leído, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. Este pasaje deja claro que Cristo murió por los pecados y trajo la paz consigo. Ahora, aquí hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que Cristo murió por alguno de los pecados de todos los hombres. La segunda posibilidad es que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Y la tercera posibilidad es que Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Ahora, vamos a ver, la primera posibilidad está totalmente descartada. Por supuesto, si Cristo murió solamente por alguno de los pecados de todos los hombres, entonces todo se perdería debido a los pecados por los cuales Cristo no murió. El hombre seguiría teniendo pecados. Entonces, esta primera afirmación la descartamos. Ahora, en cuanto a la segunda opinión, muchos están en contra de esto, que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Algunos afirman que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, entonces, sin duda, no tendría Cristo que hacer nada más por haber muerto ya por todos los pecados de todos los hombres. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué no todos son salvos? La respuesta que normalmente se presenta es debido a la incredulidad, porque no creen. Pero también ellos dicen que las Escrituras no dicen que la incredulidad se categoriza como un pecado. Si es un pecado, entonces, de acuerdo con la proposición de que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, entonces Cristo murió por ese pecado también, de incredulidad. ¿Por qué debería entonces ese pecado en particular obstaculizar más que los otros pecados por los cuales Cristo murió? Parece un trabalenguas, pero no lo es. Porque ese pecado no está cubierto con la sangre de Cristo también. Entonces vemos que esta afirmación tampoco puede ser verdadera como señalan algunos de ellos. Pero la opción que nosotros apuntamos también como Asambleas de Dios es que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ahora, no todos son salvos, claro que no. Y en cuanto a la incredulidad sí es un pecado. Porque cuando uno duda, cuando uno no cree, ya está pecando, dice la Biblia. Entonces el dudar también es un pecado para el Señor. También es un pecado para Dios. Entonces esta afirmación que algunos dicen que es incorrecta, pues la verdad están equivocados al afirmar esto. Porque Cristo sí murió por todos los pecados de los hombres, pero no todos son salvos, solamente los que aplican la sangre de Cristo, solo los que creen en el sacrificio de Cristo.
Y la tercera posibilidad, que algunos dicen que es la correcta, pero que nosotros no creemos en esto, es Cristo murió por los pecados de algunos hombres. Esta tercera declaración es la que, según ellos, refleja con precisión toda la enseñanza bíblica. ¿Usted qué opina? ¿Será cierto esto? Cristo murió por todos los pecados, pero de algunos hombres. Es decir, murió por la incredulidad de los escogidos, de modo que la ira de Dios no recae sobre ellos, se aplacó. Entonces ellos consideran que Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. ¿Y quiénes son esos hombres? Pues los escogidos por Dios. Y esto realmente va en contra de lo que el Señor hizo y del plan de salvación establecido por Dios. Así que hay que tener muy bien en claro. Y haciendo un repaso final, número 1, ¿Cristo murió por alguno de los pecados de todos los hombres? Claro que no, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres. ¿Cristo murió por los pecados de algunos hombres? Claro que no, porque el Señor no hace distinción de personas, porque el Señor murió por todos, no solamente por los pecados de un grupo de personas. Entonces, queremos que esto quede bien claro para que la enseñanza que uno pueda también impartir se ajuste a lo que dice la palabra y no caigamos en errores, porque la gente lo cree y lo enseña erróneamente. Así que vamos a dejar esta clase aquí y vamos a continuar la próxima clase. Conmigo será hasta la próxima. Dios les bendiga.